Hola a todos. Con un cambio de escenario evidente, para mejor, más amplio, más cómodo a la hora de grabar, vengo a hablaros de la región de moda en el mundo del vino, como es la Borgoña, una región de la que todo el mundo habla, sobre todo a nivel de redes sociales. Mucha gente utilizando el ChatGPT o mapas para hablar de Borgoña, gente subiendo fotos o vídeos con toda la fila de vinos y etiquetas famosas de la Borgoña para mostrarnos a los demás lo bien que beben y lo mucho que saben. A nivel de restauración, vinos muy demandados, vinos muy especulativos, vinos que buscan un cliente muy determinado, cliente con pasta. Pero bueno, fuera parte de este tipo de consumidor o de negocio, aparte de las distribuidoras de vinos de Borgoña, pues bueno, que sepáis que también hay gente, como puedo ser yo, gente de pueblo que entiende de Borgoña. Y me gustaría grabar un vídeo para vosotros hoy que os sirva un poco de guía o de ejemplo a la hora de hablar de vinos blancos de la Borgoña. Y quiero mostraros los que son para mí 10 de los principales elaboradores de vinos blancos de la Borgoña, con 10 de sus principales parcelas. Así que si os parece bien, comenzamos. Bueno, comenzamos las recomendaciones de hoy recordándoos que la región de Borgoña tiene 4 departamentos, de norte a sur: Jon, Côte d'Or, Saône-et-Loire y el Ron. Me voy a ir al norte, al Jon, donde hay una apelación, una denominación de origen muy importante como es Chablis, que tiene varias parcelas muy importantes, 7 Grand Cru en la actualidad, y el más importante de ellos es sin duda Les Clos. Les Clos fue el primer viñedo plantado por los monjes de la zona, orientación suroeste, suelos quimeringian, suelos calizos, suelos de restos de fósiles marinos, recibe el sol de la mañana, la uva madura perfectamente. Y bueno, a nivel de elaboración hay 2 bodegas importantes que trabajan este viñedo: Les Clos, que Les Clos en francés significa muralla o amurallado. Y estos elaboradores son, por un lado, François Ravenot, el más famoso, digamos, de precios prohibitivos, y a la zaga, a continuación, pues se encuentra Vincent Davissat y Gilles Les Clos. A mí Vincent Davissat es un elaborador que me gusta mucho, tiene precios también bastante moderados altos, pero trabaja la madera, cosa que no es muy común en la zona de Chablis, y a mí ese aporte de madera me gusta mucho. Así que la primera recomendación del día viene desde Chablis, viene desde el Grand Cru Les Clos y el elaborador se llama Vincent Davissat. Bueno, el resto de vinos de los que os voy a hablar, los 9 siguientes, van a estar dentro de la Côte d'Or, que os recuerdo está dividido, digamos, en 2 términos: la Côte de Beaune y la Côte de Nuits. La Côte de Beaune al sur, la Côte de Nuits al norte. Vámonos al sur, a la Côte de Beaune, donde hay municipios muy importantes que elaboran vinos blancos con la variedad de uva Chardonnay, y uno de ellos es Saint-Ouen. Aquí en Saint-Ouen pues hay elaboradores importantes, como puede ser Peribes-Corbin-Morey, como puede ser Olivier Leflaive, como puede ser Hubert Lamy. Pero bueno, hay uno para mí que es desconocido, que me lo recomendó un farmacéutico francés con el que hablo alguna vez por medio de redes sociales, que alguna vez me recomienda vinos, y me habló muy bien de Jean-Claude Bachelet. Y aquí os traigo un vino de Jean-Claude Bachelet, de una de las parcelas más importantes junto a Enremelly de la localidad de Saint-Ouen, como es la de Murger des Dents de Champ, paredes de diente de perro. Una parcela muy expuesta, orientación suroeste, muy representativa en la zona de Saint-Ouen por el tipo de suelo. Es una roca caliza quebrada, con guijarros, con la roca madre muy cerca, poca profundidad, buen drenaje, como os digo, fresca, expuesta, donde las uvas maduran lentamente, y es una de las parcelas más codiciadas del pueblo de Saint-Ouen. Hay varios elaboradores que la trabajan, entre otros Ramonet, pero del que yo os quiero hablar hoy es de Jean-Claude Bachelet. Para mí una familia bastante desconocida que me acerqué ahí hace poquito, con precios moderados, no tan altos como otros elaboradores conocidos de la zona, y la cual os recomiendo probar encarecidamente. Hablamos de vinos en el que la madera es muy protagonista, maloláctica completa. En este caso, Jean-Claude Bachelet es un elaborador que trabaja bastante rudo, bastante austero, una chardonnay bastante pura, que no hay ese toque, ese tostado de la barrica,
Muy interesante. Segunda de mis recomendaciones de hoy, Santubán, Jean-Claude Bachelet, Le Mourget, Desdén de Chiang. Nombre complicado, apuntadoslo. Bueno, ya no vamos a abandonar la Côte de Bon, pero en este caso nos vamos a dirigir a la localidad de Meursault. Meursault, a pesar de no tener ningún viñedo clasificado como Grand Cru, para mí es el mejor municipio a la hora de comprar vinos blancos de la Borgoña. Allí se encuentran muchos de mis elaboradores preferidos. Los vinos de Meursault son fantásticos. Bueno, no podía dejar la oportunidad de hablaros de Jean-Marc Rouleau. Rouleau es un productor icónico, un personaje dentro de los vinos blancos de la Borgoña. Sí que es verdad que ha cambiado la tendencia de elaboración. Años atrás, 10, 15 años atrás, sus vinos eran un poco más voluminosos, más cremosos, un poco más profundo, con más textura, trabajada la madera de otra forma. En cambio, ahora ha cambiado ese estilo hacia un estilo un poco más vegetal, más fresco, más ácido, más accesible, más eléctrico. Bueno, un Rouleau diferente, pero que sigue siendo Rouleau y que merece muchísimo la pena. Trabaja Premier Cru importante. Recordad que en la Borgoña hay una clasificación de viñedos que tiene 4 rangos: Grand Cru, Premier Cru, Parcela Village, conocido de alguna manera, y parcela genérica. A mí me gusta mucho cómo trabaja Rouleau las parcelas Village, las parcelas de Meursault, en la zona norte del municipio. Ahí tenéis Tessons, tenéis Tillers, tenéis Narvaux, tenéis Luchets y sobre todo tenéis la que más me gusta a mí, como es Meilhabot. Meilhabot es una parcela muy cerquita del valle, muy expuesta al viento, al fresco, al frío, suelos de arcilla, calizos, que dan lugar a vinos muy austeros, muy puros, muy varietales. En principio algo rudos, pero con el paso de los años tiene una evolución fantástica y Rouleau lo trabaja de cine. Este hay que apuntarlo con mayúsculas: Jean-Marc Rouleau, Domaine Rouleau ahora, Meilhabot, Meursault. Creo que os lo he contado alguna vez que hay una pareja de enólogos franceses de la Borgoña muy conocidos actualmente que en su día tenían verdaderas dificultades para vender sus vinos. Tengo un buen amigo que me decía que podías ir a la localidad ciudad de Bonn y encontrarte a este matrimonio en la plaza del pueblo intentando vender sus vinos o acercar a clientes extranjeros a su bodega con la intención de vender alguna botella y de que probasen sus elaboraciones. Y qué curioso que a día de hoy eran 2 de las bodegas, 2 de los enólogos, 2 de los elaboradores más importantes de toda la Borgoña. Os hablo de Pierre-Yves Colin-Morey y de Caroline Morey. Os pongo encima de la mesa a la esposa, en este caso, a Caroline Morey, una enóloga, una mujer que elabora vinos blancos de alto copete, de alto prestigio, muy buscados, muy especulativos, que sus precios van al alza. Es muy difícil conseguirlos, así como sus tintos se encuentran más fácilmente. Sus blancos hay pocas unidades, es muy difícil comprarlas, así que si tenéis oportunidad, hacerlo. Y bueno, dentro de las parcelas que ella maneja, que no son muchas, os vengo a hablar de su Grand Cru, el único que trabaja, como es Crió Batar Montrachet. Un Grand Cru, como os digo, de 1,6 hectáreas de viñedo, una denominación de origen en sí mismo. Es la segunda denominación de origen más pequeña de toda Francia. Es el viñedo más expuesto, digamos, de todos los Grand Cru que hay en Chassagne y en Puligny-Montrachet, de suelos pardos, rojizos, un poco más densos, que dan lugar o dan origen a vinos un poco más pesados, más amielados, más estructurados, pero que con la finura y la calidad que tiene Caroline Morey a la hora de elaborarlos y ese toque de madera tan característico de esta familia, pues bueno, pues es una auténtica joya. Pocas botellas, bastante caro, pero bueno, me apetecía recomendaros a Caroline Morey y su Grand Cru Crió Batar Montrachet, que se encuentra íntegramente en la localidad de Chassagne-Montrachet. Recordad, Caroline Morey, altamente recomendable. Bueno, de la misma manera que Jean-Marc Rouleau puede ser un productor icónico dentro del municipio de Meursault, pues seguramente que Domaine Le Fleth lo sea dentro del municipio de Puligny-Montrachet. Domaine Le Fleth es una de las primeras bodegas en la Borgoña que empieza a trabajar en biodinámico, que actualmente creo que está regentada por la sobrina, por Anne-Claude Le Fleth, que en un principio comenzó su andadura con su primo, con Olivier Le Fleth, pero bueno, actualmente, bueno, en esa época ya se separaron, cada uno fue por su camino. Pero bueno, si hay que hablar de una bodega importante dentro de Puligny-Montrachet, esa es sin duda Domaine Le Fleth, una bodega muy buscada, con precios muy especulativos. Es muy complicado encontrar en España los vinos de Domaine Le Fleth y cuando los encuentras hay que pagar muchísimo
Dinero, trabaja parcelas muy importantes y las dos más importantes seguramente que sean Clavollón y la quiero hacer con Les Pucelles. Es una parcela muy expuesta al sol, cercana a los Grand Cru que tenemos en la zona, de Batar, de Chevalier, de Montrachet. Y bueno, es un viñedo con un suelo calizo, seco, muy profundo, buen drenaje, donde las uvas con esa exposición al sol matutino pues maduran antes y tienden a ofrecernos vinos un poco más amplios, más golosos, con una acidez más tenue, pero que tienden también a ser vinos eternos. Chassagne produce vinos un poco más eléctricos, más fríos, un poco más nerviosos, más ácidos, mientras que en la zona de Puligny vais a encontrar un poco de madurez, un poco de calidez, un poco de volumen, de grasa, esa mantequilla, esa palomita, esa sensación dulce. Domaine-le-Fleuve en ese sentido es top. Así que aquí os dejo Domaine-le-Fleuve, Puligny-Montrachet, parcela Les Pucelles. Seguimos adelante y en este caso os quiero presentar un elaborador menos conocido que los anteriores, ¿vale? Me voy a situar de nuevo en el pueblo de Chassagne-Montrachet y os vengo a presentar a Vincent Danser, un elaborador no tan conocido, pionero en Chassagne por imponer o por establecer la biodinámica, fue el primero en trabajarla, que de inicio partía con apenas 4.000 botellas de elaboración, actualmente estará en 20.000. Poco viñedo propio, este señor compra uva y tiene también uva propia, elabora diferentes parcelas dentro de Chassagne y de Meursault principalmente, y a mí la que más me gusta, la que me gustaría mostraros es su parcela de Murgeot, Murgeot Premier Cru en el pueblo de Chassagne, que como su traducción al español indica, significa límite. Esta parcela separa los departamentos de la Côte d'Or y del Saône-et-Loire, ¿vale? Hace de límite. Parcela sureste con una amplia superficie, más de 50 hectáreas de superficie. Dentro de esta parcela tenemos 20 pequeños liudis, 20 pequeñas parcelas que pueden ser denominadas con el nombre de Murgeot o con el nombre propio del liudis. Suelos calizos, suelos arcillosos, profundos, buen drenaje, hay mucha roca caliza. Es un viñedo que se adapta muy bien a la Pinot Noir, hay mucha gente elaborando grandes vinos tintos en este Murgeot. Y bueno, a nivel de blancos, pues bueno, Ramonet, Thierry-Colin-Morey o este Vincent Danser pueden ser uno de los principales elaboradores. A mí me gusta mucho cómo trabaja este tipo, tiende un poco a lo natural, a la poca intervención, usa madera, pero no la usa nueva. De nuevo, chardonnays puros, austeros, vibrantes, eléctricos, ácidos. Apuntaos el nombre: Vincent Danser, Chassagne-Montrachet, Premier Cru, Murgeot. Muy interesante. Bueno, seguimos sacando artillería. Vuelvo a la localidad de Meursault. Me estaría hablando toda la tarde de Meursault. Mi intención era traeros Coche Dury, pero Coche Dury a día de hoy es impagable. Sus vinos son carísimos. A no ser que lo consigas en distribución, yo creo que no merece la pena pagar un vino de Coche Dury por su precio. Y si tengo que elegir una bodega de Meursault que vaya a la par de Coche Dury, pues esa es sin duda Comtes Lafon. Comtes Lafon para mí es la bodega perfecta de Meursault, la que mejor trabaja la Chardonnay de Meursault, la que mejor trabaja los Premier Cru de Meursault. A mí me parece un escándalo de bodega y por eso os la acerco y os la traigo. Trabaja varios de los principales Premier Cru del municipio de Meursault, como son Clos de la Bar, Côte d'Or, Charmes, Porousot y Perrier. Perrier, digamos que es el más icónico, pero yo sí tengo que elegir uno por lo que he probado yo, me quedo con Porousot, que creo que es un poquito más cálido. Es un viñedo bastante grande, dividido en tres zonas, la parte alta, la parte media y la parte baja. La parte alta más caliza, con la roca madre más cercana, aflora más rápidamente. Conforme vamos disminuyendo en altura, aparecen mucho más las arcillas. Granos de chardonnay muy apretados, muy pequeños, con gran concentración. Vinos cremosos, profundos, poderosos, con la madera de calidad bien trabajada, sin perder nervios, sin perder esa tensión. Repito, uno de mis elaboradores o mis bodegas preferidas en la Borgoña. Están haciendo un proyecto muy interesante en la zona de Mâconnais, en el sur de la Borgoña. Un proyecto muy, muy chulo, vinos mucho más accesibles, de 20, 30, 40 euros, que recomiendo probar. Pero bueno, si tenéis acceso a los Premier Cru de Meursault, esto es como ver a Dios sentado a tu lado. Comtes Lafon, Meursault, Premier Cru, Porousot. Altamente recomendable.
Bueno, vamos llegando al final, me quedan tres vinos y vamos a atacarle otra vez a los Grand Cru. Y en este caso os quiero hablar de un elaborador que tampoco es excesivamente conocido, que tiene mucha historia dentro de la Borgoña, una tradición familiar importante, pero que a día de hoy no suele verse mucho en el mercado, se le da más valor a otros y que a mí personalmente me gusta mucho cómo trabaja las parcelas importantes, además con precios un poco más asumibles, caros, pero asumibles que otros. Este es el caso de Pierre Morey. Pierre Morey es un elaborador que también trabaja diferentes parcelas a lo largo de toda la Borgoña, de toda la Côte de Bon, trabaja parcelas en Puligny, trabaja parcelas en Meursault y trabaja parcelas en Chassagne. Y el único Gran Cru que maneja es Batard Montrachet, el hijo bastardo. Batard Montrachet es un viñedo de 11 hectáreas de superficie. La zona norte pertenece al municipio de Chassagne-Montrachet, la zona sur pertenece al municipio de Puligny-Montrachet. Y este señor, Pierre Morey, ya fallecido, creo que en la actualidad lo lleva su hija Anne, la bodega. Pues bueno, este señor trabaja 0,5 hectáreas, para que veáis que dentro de Borgoña pues hay mucha gente que con 0,2, 0,3, 0,5 elaboran vino y pues eso, pocas botellas y precios muy altos. Antes no os lo he dicho, pero creo que Caroline Morey trabaja de su crió Batard Montrachet, creo que trabaja no más de 0,25 hectáreas de superficie y con eso elabora, pues imaginaos, ¿qué puede elaborar? Una barrica, no creo que elabore mucho más. Bueno, Pierre Morey, Batard Montrachet, un viñedo, como os digo, de 11 hectáreas, dividido en dos municipios, zona norte Chassagne-Montrachet, zona sur Puligny-Montrachet. Uno de los viñedos más importantes a nivel del mundo a la hora de elaborar vinos blancos, de suelos arcillosos, calizos, profundos, de nuevo buen drenaje, orientación este, buscando los rayos del sol, las uvas maduran perfectamente, vinos con mucha concentración, con mucho peso en boca, con mucha amplitud, con mucha estructura, recorrido y con esa acidez tan característica de los vinos de Borgoña. Pierre Morey lo trabaja muy bien, como os digo, a nivel de precio puede ser un poco más ajustable que a otros que trabajan esta misma parcela y me apetecía mostraroslo, por si no lo conocíais. Pierre Morey, Batard Montrachet, Chassagne, Puligny-Montrachet, altamente recomendable. Bueno, voy terminando y sigo sacando pesos pesados encima de la mesa y me voy a ir al límite entre la Côte de Bon y la Côte de Nuit. Recordar que la Côte d'Or, el término departamento de la Côte d'Or, se divide, digamos, en dos partes, la Côte de Nuit al norte, la Côte de Bon al sur. Cada una de estas partes tiene sus diferentes municipios. Los blancos principalmente se centran o se encuentran en la Côte de Bon, en la zona sur. Y bueno, me voy a ir al límite porque hay un viñedo espectacular que es el que divide, digamos, la Côte de Bon con la Côte de Nuit y no es otro que Charlemagne. Charlemagne se divide, digamos, en tres zonas, tres partes. La parte más baja es conocida como Corton, la zona central es conocida como Charlemagne y la zona más alta, más expuesta, es conocido como Corton Charlemagne. Y yo os vengo a hablar de Corton Charlemagne, que en sus orígenes se piensa que fue plantada por Carlomagno, plantada con la variedad Pinot Gris, pero con la llegada de Filosera pues se arrancó todo el viñedo y se plantó Chardonnay, no lo sé a ciencia cierta, pero bueno, eso he leído y eso os cuento. Y si hay un elaborador que trabaje la Chardonnay de forma extensa en Corto Charlemagne, pues bueno, pues ese es sin duda Pierre-Yves Pauline Morey. Antes os hablaba de su marido, de su mujer, no de su marido, os hablaba del matrimonio, de las dificultades que tenían para vender, de cómo ofrecían sus vinos a la gente que llegaba a la zona. Y fijaros, ahora mismo son dos de los productores más importantes de vino blanco del mundo. Pierre-Yves Pauline Morey trabaja muchísimas parcelas en Chassagne, en Puligny, Saint-Ouen, en Meursault, este Corto Charlemagne. Trabaja parcelas muy importantes y una de las más es este Corton Charlemagne, 53 hectáreas de viñedo, al norte, muy expuesto, suelos de caliza, de arcilla, profundos, buen drenaje y que ofrecen vinos excelsos. Así como su mujer, Caroline, tiene un matiz más delicado en su elaboración, son vinos un poco más delgados, más accesibles, más finos, más elegantes. Pierre-Yves Pauline Morey trabaja la madera de otra manera, trabaja el volumen y el cuerpo de otra manera, es mucho más exuberante, es mucho más poderoso. Y aquí en este Corton Charlemagne, si tenéis oportunidad de probarlo, es encontrar esos aromas a higo, a pera madura, esa mineralidad, esa sapidez, ese volumen, ese tostado de la madera salvaje. Si podéis probarlo, es una maravilla. Así que, bueno, había que hablar de Pierre-Yves Pauline Morey, yo soy acercado a su Gran Cru y no es otro que este Corton Charlemagne, altamente recomendable.
Bueno, y quería terminar con el productor que a mí me hizo amar, por decirlo de alguna manera, la región de Borgoña en vinos blancos. Recuerdo la primera botella que yo bebí de este hombre, que digamos que me encantó, que me enamoró, y a partir de ahí fue un continuo aprendizaje. Quería leer, quería probar, quería comprar, quería saber, quería ver cosas sobre la Borgoña, y fue, digamos, que el que me impulsó a hacerlo y que me animó a hacerlo, y de lo que cual no me arrepiento. Y este elaborador no es otro que Jean-Claude Ramonet. Sé que este elaborador genera amor y odio, hay mucha gente que no entiende su fama, hay otros que pensamos que es maravilloso, extraordinario, y yo aquí vengo a defenderlo. Os hablo de un elaborador asentado en la localidad de Chassagne-Montrachet, de nuevo, que elabora diferentes vinos, sobre todo en Puligny, en Saint-Ouen y en Chassagne, las mejores parcelas o varias de las mejores parcelas. Y a mí hay una que me parece que es excepcional, que me parece la mejor, como es Calleret. Calleret tiene 10 hectáreas de viñedo, y dentro de estas 10 hectáreas de viñedo hay un pequeño clos amurallado, Monopol, que pertenece únicamente a Ramonet, y es la botella que hoy os acerco. Como os fijé, como os podéis dar cuenta, os estoy hablando todo el rato de orientaciones, de buscar el sol, de maduración. Bueno, al final en Borgoña la orientación es muy importante, la incidencia del sol de la mañana y cómo se recoge en la tarde es muy importante. La incidencia del suelo, el tipo de suelo, la caliza, la arcilla, si es poco profundo, si es menos profundo, si hay buen drenaje, si no lo hay, pues también es muy importante. Y de ahí que unos viñedos sean Grand Cru, de ahí que otros sean Premier Cru, de ahí que otros sean Village, y de ahí que otros sean genéricos. Clos de Calleret, de nuevo orientado al sur, suroeste, incidencia del sol desde la mañana, suelos poco profundos pero con buen drenaje, presencia de arcilla, de caliza, y donde Ramonet pues elabora un vino magnífico, con ese toque suyo de la madera, del tostado, de la pipa, de la palomita, con acidez, con nervio, de nuevo eléctrico. Un vino que tiene muchísima capacidad de guarda. Bueno, yo quería acabar con Ramonet y así lo he hecho. Chassagne-Montrachet, Jean-Claude Ramonet, Clos de Calleret, altamente recomendable.